la experiencia. Bueno, arrancamos con una nueva edición del seminario de análisis armónico funcional. Hoy tenemos a Carlos Gómez Cabello, que hizo su doctorado en la Universidad de Sevilla, luego de hacer un postdoc en la Universidad de São Paulo, Brasil, y está por una estancia de investigación, pero bueno, se va mañana, que es su último encuentro acá. Y nos va a hablar sobre el operador de Volterra del disco y semiplano. Bienvenido. Muchas gracias, Alessandra. Y bueno, muchas gracias por el seminario, por la llegada a Buenos Aires, es la primera vez que estoy en la ciudad. Y la verdad que me ha encantado. Y también que estas 3 semanas en el apartamento me sentí muy bien recibido. Porque bueno, aunque nos tuvimos que corrernos a los mejores. Y bueno, en fin, entonces, lo que voy a contar, bueno, le puse el título así un poco, porque, bueno, en general, allí en España para que te computen las charlas, los títulos de charla tienen que cambiar, si no, las cuentas con las charlas, se me acabaron ya las permutaciones del título en inglés que tenía. Ya el hecho de que esté en castellano es un cambio, y bueno, las diapositivas están en inglés, pero la charla evidentemente no va a ser. Entonces, bueno, esto es lo que tenía pensado contar. Vamos a ver el operador de Volterra. Ya Carlos, perdón, encendiste el micrófono. Es verdad. Gracias. El operador de Volterra en un contexto nuevo, que son espacios de Banach de series de Dirichlet. Entonces, lo que voy a empezar va a ser presentándolo en el contexto clásico, por así decir, que es el espacios de Banach en el disco unidad, los espacios de Hardy y los Berman, y después pasamos al contexto de series de Dirichlet. Y para ello, bueno, pues voy a empezar con una introducción de las series de Dirichlet, motivándolas a partir de las series de Taylor. Y ya luego pasamos al disco y luego al semiplano, a las series de Dirichlet, y bueno, acabaremos con un poco, pues bueno, seguimos trabajando en ello. Cuando digo trabajando, esto es un trabajo que hice durante la estancia de la tesis con Pascal Lefebvre, de la Universidad de Artois, y Hervé Queffelec, de la Universidad de Lille. Y bueno, seguimos trabajando, lo que pasa es que están acabando un libro y no me están haciendo mucho caso últimamente, pero bueno, seguimos en ello. Entonces, bueno, he decidido empezar piano. Entonces, bueno, recordando lo que es una serie de Dirichlet, una serie de Taylor, que bueno, es una serie formal donde sumamos en n unos coeficientes complejos a sub n por z a la n, ¿vale? Donde z es variable compleja. Y bueno, esto dada una serie de Taylor formal, esto bueno, se ve en cualquier curso de análisis complejo introductorio. Sabemos que existe una magnitud R sub 1 que puede ser 0 infinito, tal que la serie converge en el disco abierto de radio R1 y no converge N fuera de él. Del mismo modo, existe una otra magnitud, R sub 2, tal que de manera análoga tenemos un modo de convergencia correspondiente, convergencia absoluta, y una tercera magnitud, R sub 3, que la definimos como el supremo de los R's para los cuales la serie converge uniformemente en el disco cerrado. ¿Vale? Estas son cantidades que definimos a priori, pero bueno, sabemos que estas 3 magnitudes a priori diferentes coinciden. Bien. Y lo que ocurre es que, bueno, no solo eso, sino que en el disco, ese disco de convergencia es un disco también de holomorfía, lo cual quiere decir que la función definida por la suma de la serie es holomorfa en ese disco, es decir, que es diferenciable compleja en cualquier punto del disco. Bien. Y bueno, esa magnitud la conocemos como radio de convergencia. Entonces, ahora vamos a ver qué ocurre si paso de series de Taylor a series de Dirichlet. Bien. Entonces, bueno, un poco de notación. Como veréis, los discos van a pasar a ser semiplanos. Entonces, voy a definir el semiplano de parte real mayor que tita como C sub tita.
Y bueno, esto es una cuestión de gusto. A mí, el semiplano derecho me gusta llamarlo C++. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una serie de Dirichlet? Pues igual que como hacíamos con la serie de Taylor, es una serie formal, donde ahora hacemos exactamente lo mismo, sumamos en n, unos coeficientes complejos, pero ahora lo que estamos haciendo es multiplicar por n a la menos s, donde s es variable compleja, ¿vale? La variable pasa a ser s en vez de z. Y bueno, un ejemplo de serie de Dirichlet, pues la famosa función z de Riemann, en donde lo que hacemos es coger todos los coeficientes a sub n idénticamente iguales a 1, ¿bien? Entonces, al igual que con Taylor, bueno, esto es una definición formal y la pregunta natural es ¿dónde converge esto, no? Y para ello, como podréis intuir, porque, bueno, dije que pasábamos de discos a semiplanos, lo que vamos a tener son abscisas de convergencia. Dos comentarios. Bueno, vamos a heredar, por así decir, la terminología de la serie de Taylor. Entonces, cuando solo haya un número finito de términos no nulos, diríamos que es un polinomio de Dirichlet. Y cuando solo haya un único término no nulo, diremos que es un monomio. Bien. Y otra cosa que se hace mucho también a uso de notación es, bueno, llamamos serie de Dirichlet a la función definida por la suma de la serie. ¿Vale? Entonces, bueno, cogemos una serie de Dirichlet formal, bien, y para esa serie definimos la siguiente cantidad, el ínfimo de las partes reales para las cuales la serie es convergente, de las partes reales de los puntos en los cuales la serie converge puntualmente. Entonces, un primer resultado, claramente por la definición, esta abscisa me define un semiplano, claramente por la definición, la abscisa no converge a la izquierda en el semiplano que queda a la izquierda de esa abscisa, pero el hecho de que converja en el semiplano es complicado, ¿no? Pero hay que hacer algún calculito. Y esa abscisa lo que me define es el semiplano de convergencia puntual. Y no solo eso, sino que en dicho semiplano la serie es holomorfa. ¿Bien? Entonces, podríamos decir en cierto sentido que la teoría de series de Dirichlet está englobada en la teoría de funciones analíticas. Bien. Se puede decir también, bueno, luego lo veremos, se puede decir lo contrario también, gracias al tema del Born-Lift y demás, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Y del mismo modo, podemos definir modos de convergencia análogos, convergencia absoluta y convergencia uniforme, que me definen semiplanos con las convergencias asociadas. Y quizás, bueno, una de las principales diferencias cuando paso de Taylor a Dirichlet es la siguiente, y es que las abscisas están relacionadas de la siguiente forma. No pueden estar muy alejadas, bien, en el momento en el que yo sé que la serie converge puntualmente, entonces sé que si me alejo como mucho o muevo el traslado del semiplano una unidad a la derecha, voy a tener convergencia absoluta, y se relacionan entre sí de este modo. Es decir, donde yo converjo absolutamente, converjo uniformemente puntualmente, donde converjo uniformemente, converjo puntualmente, pero no necesariamente al revés. Eso es una diferencia crucial. Y bueno, tampoco es complicado construir ejemplitos en los cuales las abscisas no coinciden. Por ejemplo, si consideramos esta Z de Riemann alternada, no es complicado ver que las abscisas de convergencia absoluta y uniforme coinciden y son iguales a 1 y la de convergencia puntual es 0. Bueno, esto es simplemente un comentario teórico quizás. Construir ejemplos que separen estas dos abscisas sí que es bastante más delicado. De hecho, bueno, ahora no lo tengo mucho en la cabeza, pero si no recuerdo mal, se hace con polinomios M homogéneos y cosas de este estilo. Y está relacionado con una pregunta, porque bueno, esto es lo que me relaciona cómo de alejada está la abscisa de convergencia puntual y la abscisa de convergencia absoluta. Pero Bohr, que fue la primera persona que empezó a estudiar esto de manera, digamos, un poco más sistemática, se preguntó cuál es la separación máxima que existe entre la de convergencia uniforme y la convergencia absoluta.
Y bueno, en relación a separar estas abscisas está la cuestión de la pregunta que hizo Bohr, que Bohr no la respondió, se respondió no sé si 12 o 13 años después, por Blues y Gile. Y bueno, eso simplemente a modo de curiosidad, no lo vamos a necesitar en esta charla. Bien, entonces, bueno, voy a usar esta D, que va a aparecer algunas veces cuando me quiera referir al espacio de las series de Dirichlet convergentes, es decir, esas series de Dirichlet para las cuales existe un semiplano de convergencia. Bien. Ok, entonces así a modo de recapitulación, el radio de convergencia de Taylor han pasado a ser abscisas de convergencia porque vimos que pueden diferir. Entonces la convergencia naturalmente va a ser en semiplanos y la homomorfía también. Bien, vamos a tener homomorfía en semiplanos. Ok. Entonces, vamos a pasar ahora a, bueno, tenemos ya, digamos, el contexto de series de potencias, el contexto de series de Dirichlet, y vamos a definir los espacios de Banach de funciones analíticas en el disco, y vamos a ver el operador de Volterra, lo que se sabe para los espacios que nos interesan, y vamos a pasar a continuación al contexto de series de Dirichlet. Entonces, bueno, consideramos un espacio Banach de funciones holomorfas en el disco. El operador de Volterra es este operador de aquí. Lo que hago es, me cojo una función g que no sea constante, holomorfa en el disco, y lo que hago es integrar f contra la derivada de g, integro entre 0 y z. Bien, donde f, bueno, es una función del espacio de Banach en cuestión que yo quiera estudiar. Y bueno, la gracia de estos operadores de Volterra es que tienen como casos particulares operadores de por sí interesantes que ya habían sido estudiados previamente. Bueno, como estamos estudiando cuestiones de análisis funcional, pues antes de ver los ejemplitos, lo que queremos hacer es describir la clase de símbolos que me definen operadores acotados en el espacio X. Bien. Es la pregunta. Hoy lo que no tenía pensado contar con opacidad, pero se me hizo un poco larga la charla, entonces vamos a ver simplemente acotación. Y entonces, dos ejemplos célebres o casos particulares de este operador de Volterra son, por un lado, el operador de Cesaro, que es cuando hacemos esta lección de símbolo G. Y bueno, cuando G es la identidad en el disco, pues lo que tenemos es el operador de integración. Bien. Entonces, bueno, vamos a mirarlo en el disco y pasamos después a espacios de Banach, de series de Dirichlet. Entonces, vamos a estudiarlo en dos familias de espacios, los espacios de Hardy del disco y los espacios de Berman. Entonces, bueno, a mí me gusta presentarlo de esta forma. Normalmente se suelen presentar ya directamente con los funcionales de aquí, pero bueno, porque luego tiene sentido de cara a introducir su versión Dirichlet. Entonces, bueno, con esta D denotamos el disco unidad y el toro, pues, la frontera del disco. Entonces, ¿quién es H2 del disco? Son aquellas series de Taylor cuyos coeficientes son L2 pequeñas sumables. Y la gracia es que, bueno, puedo definir de manera equivalente estos espacios mediante la acotación de los supremos de estos funcionales. Muy bien, en estos funcionales lo que yo hago, integro la potencia 2 del módulo respecto al ángulo en la frontera del disco de radio R con R entre 0 y 1 y tomo el supremo. Y si el supremo es finito, digo que está en H2. ¿Por qué o cuál es el interés de definirlo de este modo? Pues que si yo cambio la potencia 2 por la potencia P y tomo la raíz Pésima, obtengo toda una familia de espacios de Banach de funciones analíticas en el disco para ese rango de P. Bien. Y bueno, hoy no vamos a hablar, quizá una preguntilla podría ser ¿qué pasa aquí? Entonces, simplemente para quienes tengan más curiosidad, no vamos a hablar hoy de H infinito, pero bueno, cuando P es infinito, H infinito son las funciones analíticas acotadas del disco. Bien, con esta norma. Ok, entonces esta es la primera familia, los espacios de Hardy. Y la segunda familia de espacios que vamos a considerar son, antes vamos a considerar algunas propiedades. El caso P igual a 2 es un operador de Hilbert, es un espacio de Hilbert. Y bueno, tenemos, como ocurre con la escala LP, pues tenemos
la inclusión de los espacios. Cuanto más grande es el exponente, más pequeño es el espacio. Bien, siendo h infinito el más pequeño de todos. Y bueno, el teorema de Fatou, que nos dice que las funciones de HP tienen límites no radiales para casi todo el punto del toro. Bien. Bueno, este es un resultado bastante interesante y, bueno, o sea, ahora mismo, bueno, ya está. Iba a decir una cosa de la prueba porque me parece una forma muy interesante de probarlo, pero tampoco me voy a enrollar mucho. Y bueno, otro comentario, quizás lo habéis visto definido de otras formas, se puede identificar con un subespacio del EP del toro, ¿vale? Que bueno, que esto sería como el camino de vuelta, este sería como el camino de ida, porque los límites radiales están en el EP del toro y puedes volver al interior del disco con la integral de Poisson, y justamente este es el subespacio del EP cuyos cocientes de Fourier negativos son 0, etc, etc, etc. Pero bueno, con lo que, como no vamos a usar mucho esta definición, pues con esto, quedándose con esto ya es más que suficiente. Y ahora sí, la segunda familia de espacios, los espacios de Berman, que, bueno, bueno, naturalmente a los Hardy se le pueden poner pesos, a los Berman también, pero vamos a quedarnos con la versión clásica. El espacio de Berman son aquellas funciones homomorfas del disco para las cuales la potencia P del módulo, pero ahora en vez de ser una integral en discos crecientes y tomar el supremo, ahora lo que hacemos es integrar en todo el disco. Bien, esta es la medida del EP normalizada. Y para el caso P igual a 2 obtenemos también un espacio de Hilbert, que además es un espacio de Hardy pesado, ¿no? Donde el peso que sale es ese de ahí, 1 partido sobre n más 1. Y bueno, tenemos en primer lugar la misma relación de inclusión que teníamos para los HP, y en segundo lugar, con cada Berman contiene a HP como subespacio. Y de hecho, podemos escribir la norma, esto va a ser importante de cara a la definición de los Berman de Dirichlet. Podemos escribir la norma del Berman haciendo aparecer no la norma de F en el Hardy, pero la norma de la restricción al encontrar el disco de radio R de la función. Bien. Entonces, ok, tenemos ya nuestros dos espacios o familias de espacios, y entonces vamos a ver qué es lo que se sabe para el operador de Volterra, tanto en el Hardy como en los Berman. Entonces, la clase de funciones clave para la acotación del Volterra es el espacio BMOA, que bueno, existen muchas maneras equivalentes de definir estos espacios, pero bueno, creo que esta era la que era más autocontenida. Entonces, BMOA del disco son aquellas funciones de H1 para las cuales sus límites radiales, que sabemos que existen, por lo que hemos visto antes en el tema de Fatou, satisfacen que este supremo de aquí es finito, donde está ahí son intervalos del toro. Entonces, bueno, los que trabajáis más en cuestiones de armónico y demás, pues bueno, es esencialmente la misma definición, solo que ahora en vez de en R lo que hago es la defino en el toro. Entonces, lo que estoy diciendo de otra forma es que la función límite está en BMO del toro, X sobre la A. Bien. Y aquí, bueno, este F sub I son los promedios integrales de la F. Entonces, ¿cuál es la conexión? Pues bueno, que exactamente los símbolos que están en esta clase son los que dan operadores de Volterra acotados en los Hardy. El primer resultado es el 77, Pomerenke, que usó medidas de Carlson, y probó que, bueno, que el operador está acotado en H2 y solo si el símbolo está en BMOA. Y bueno, tiempo después, pasó un tiempo,
Aleman y Siskakis lo probaron para, aquí está solo para el Hilbert, lo probaron para todo P. Y bueno, realmente la prueba, la prueba de Siskakis no usa tan fuertemente medidas de Carlson, de Aleman y Siskakis. Bueno, usan argumentos de dualidad, por supuesto, identidad de Littlewood-Pelly. Todo esto va a ser importante de cara a ver cuáles son las herramientas que nosotros vamos a necesitar en el caso de Dirichlet. Bien, y ¿cuál es el espacio para los Berman? El espacio es el blog. Las funciones blog son aquellas funciones holomorfas del disco para las cuales yo tomo el módulo de la derivada, multiplico por esta cantidad de aquí, que realmente esto de aquí es proporcional a la distancia, porque esto es 1 menos módulo de z, por 1 más módulo de z, entonces esto es proporcional a la distancia al borde, ¿vale? Y tomo supremo en z, y ese supremo es finito. Y entonces, en un trabajo un poco posterior, realmente ellos prueban muchísimo más, ¿vale? Ellos, he dicho que antes, bueno, que a los Hardy les puedo poner peso, a los Berman les puedo poner pesos. Entonces, realmente ellos los prueban para una familia de Berman bastante más general, pero que en particular aplica a estos Berman que hemos producido. Y bueno, entonces el operador está acotado. Sí, solo sí. El símbolo está en espacio de blog. Entonces, vale. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuáles son los espacios correspondientes, tanto de definición del operador, es decir, los Hardy de series de Dirichlet, los Berman de series de Dirichlet, y una vez hecho eso, vamos a ver si o cómo podemos definir o sea, porque al final uno lo que va a intentar es que se conoce en el caso clásico qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y bueno, cuando no funciona, pues te las tienes que ingeniar. Entonces, defines los análogos, vamos a definir los análogos en series de Dirichlet y luego vamos a ver si es esperable o no, o cómo de lejos estamos o no de tener resultados tipo Aleman y Siskakis para el operador de Volterra en estos nuevos espacios. Entonces, vamos primero con los HP de Dirichlet ahora. Entonces, ahora la HP la voy a poner así curvita. Y bueno, por eso quise definir los H2 del disco primero con el caso P igual a 2, porque, bueno, mantengo así el paralelismo de cara a los de series de Dirichlet. Y de hecho, en la literatura fue como aparecieron. Aparecieron primero el caso P igual a 2 y P igual a infinito. Y luego se construyeron toda la familia de los HP. Entonces, como podríais intuir, pues H2 consiste en la colección de series de Dirichlet para las cuales los coeficientes son L2 pequeñas sumables. Bien. Y entonces, bueno, por Cauchy-Schwarz lo que puedo ver es que tengo un espacio, bueno, es de Hilbert, pero en general lo que tengo es un espacio de funciones analíticas en C1 medio. Bien, entonces, aquí, bueno, ya sabíamos que las series de Dirichlet convergían en semiplanos, pero bueno, quizá aquí ya queda un poco más justificado el título de la charla. Y, bueno, tenemos una estructura de espacio de Hilbert con el producto escalar, que es el producto de L2 pequeña de los coeficientes de dos vectores del espacio. Entonces, ¿cuál es el tema? Que, al igual que ocurrió con el Hardy del disco, yo puedo definir de manera equivalente estos espacios a través de una norma que en este caso, bueno, es el límite de unos promedios integrales. Y bueno, lo que ocurre es que ahora los elementos que están en la compleción, porque bueno, yo lo que hago es me cojo un polinomio, misma terminología, número finito de coeficientes no nulos, y defino esta norma que, bueno, esto es norma de Besicovich, y que el hecho de que es una norma, pues hay dos formas de verlo, pero la más común suele ser usando teoría ergódica o resultados de teoría ergódica, y defino el espacio formalmente como la compleción de los polinomios de Dirichlet con respecto a esta norma, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, bueno, así con esta definición no se ve claramente quiénes son exactamente los vectores que van a estar aquí. Y bueno, quizá ya habéis escuchado hablar del Born-Lift. Entonces, bueno, la herramienta clave para ver quiénes son esos elementos es este Born-Lift, que es una maniobra mediante la cual
me veo formalmente las series de Dirichlet como funciones de infinitas variables, y entonces lo que hago es, bueno, yo sé que, o sea, yo tengo aquí mi serie de Dirichlet, ¿no? Y yo sé que me puedo representar el natural n de esa forma. Entonces lo que yo hago es escribirme en el A-S de esa forma, y ahora cambio la potencia menos S con el alfa, y entonces lo que me queda R menos S, alfa, me queda esto de aquí. Y ahora lo que llamo es, bueno, por supuesto estos son los primos en orden creciente, entonces yo llamo z sub j a la j menos S, ¿vale? Entonces, lo que tengo aquí, bueno, el módulo es menor que 1, entonces lo que tengo, cada zj está en el disco, y lo que hago, como n va recorriendo todos los naturales, lo que voy obteniendo es, eventualmente o lo que obtengo formalmente, es una función, bueno, una serie que depende de infinitas variables, ¿no? Según la n va creciendo, van apareciendo nuevos primos y voy ganando variables, ¿vale? Sería un poco la... Entonces esto lo escribiría como Z1 alfa 1, ZR alfa R. ¿Sí? Esto es, bueno, parece una cosa, o sea, parece puramente formal, pero es bastante más que formal. De hecho, bueno, define un isomorfismo isométrico y demás. Pero bueno, la gracia es que los elementos que están en la compleción van a ser funciones analíticas que se pueden representar, que tienen la propiedad de ser representables mediante una serie de Dirichlet convergente en C1 medio, ¿vale? Entonces, aquí aparece quizás uno de los primeros problemas que vamos a ver ahora cuando enunciemos los resultados del operador de Volterra para estos espacios, que aquí pasa una cosa un poco extraña, ¿no? Porque yo estoy definiendo la norma, o sea, lo que estoy haciendo es tomando unos promedios integrales en el eje imaginario, ¿bien? Tomo la compleción de estos polinomios respecto a esta norma y lo que me sale son unas funciones que están definidas en C1 medio. ¿Bien? Entonces, está habiendo ahí un gap, ¿no? Entre 0 y 1 medio, que, bueno, va a ser crítico, de hecho, a la hora de enunciar los resultados. Y, bueno, pues lo que tengo es una escala de espacios de Banach, de funciones analíticas en ese semiplano y, naturalmente, en el caso de pi igual a 2, recupero la misma definición que había dado en la diapositiva anterior, bien, con la suma de L2 pequeña de los coeficientes. Y en la otra familia, los Berman, pues del mismo modo, empiezo con el p igual a 2, entonces alfa es un real estrictamente mayor que 0 y el espacio A2 alfa son aquellas series de Dirichlet para las cuales esta suma L2 pesada, bien, en el que el peso es este de aquí, es finita. Y bueno, análogamente, tengo un espacio de funciones analíticas, bueno, de hecho de Hilbert, en un medio, y que contiene H2. Bien. Entonces, lo que ocurre que, bueno, ahora lo que quiero hacer, pues es, siguiendo ya toda la lógica que hemos seguido con los espacios, definir nuevamente una familia de espacios de Banach de series de Dirichlet que contenga, como caso particular en p igual a 2, a A2 alfa. Ahora, ¿cómo hago esto? Bueno, aquí viene la reescritura de la norma que habíamos visto antes para los Berman. ¿Bien? Habíamos visto que yo podía escribirme la norma de estos Berman como esta integral entre 0 y 1 de la potencia P de la norma HP de F sub R, bien, donde F sub R era restringirme al disco de radio R, multiplicado por 2R de R. Y una observación es que esto de aquí es una medida de probabilidad en 0,1. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo se definen los AP alfa? Pues lo que hago es, me voy a considerar una familia de medidas de probabilidad, ¿bien? Donde,
Bueno, esto es la función gamma, alfa es mayor que estrictamente que 0, sigma es estrictamente mayor que 0. Y lo que hago es, o sea, es totalmente inspirado. Aquí sí que se puede seguir un poco, o lo que hacemos es imitar de manera mucho más obvia la construcción del disco, no como ocurría con los HP. Bien, lo que hago es, ¿cuál va a ser aquí? Me estoy restringiendo, o sea, lo que estoy tomando es, me estoy restringiendo a los radios. Entonces, ¿cuál sería el análogo en el semiplano? Pues trasladar, ¿sí? Esto de aquí es la traslación horizontal y así es como entro al semiplano. Entonces, lo que hago es, tomo la norma, la potencia 2 de la norma H2 de las trasladadas e integro con respecto a esta medida de probabilidad. ¿Qué ocurre? Que esta definición pues, es muy flexible en P. Entonces, si cambio el 2 por el P, lo que tengo es nuevamente una escala de espacios de Banach, de series de Dirichlet, en fin medio, que para cada P contienen al correspondiente HP. Bien. Ok. Entonces, tenemos ya todos los protagonistas, por así decir, y ahora vamos ya a la pregunta que motivó este trabajo, que es estudiar el operador de Volterra, tanto a la familia de los Hardy de Dirichlet como en esta familia de espacios AP-alfa. Bien. Entonces, vale, antes de continuar, simplemente un comentario. Realmente, porque, bueno, los que trabajaron, o sea, introdujeron ya toda la familia de PES, el que habló de A2 alfa por primera vez fue McCarthy en el 2002 y en 2015 Pascal Lefebvre y Maxime Vallée fueron los primeros los que generalizaron para todo P. Y bueno, aquí yo he puesto realmente esta familia de medidas, pero realmente ellos presentan una definición mucho más general y lo que hacen realmente es, en vez de poner en esta definición mu alfa, puedes poner cualquier medida de probabilidad, ¿vale? En cero infinito, que satisfaga que cero está en el soporte. Es decir, que todos los entornitos del cero tengan medida no nula. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con la definición que ellos dan? Que cuando te coges justamente, bueno, mu satisface esto y cuando te coges mu alfa, o sea, mu igual a mu alfa, pues te salen los AP alfa. ¿Qué ocurre? Que bueno, que de cara a presentar los resultados y a poder seguir un poco la charla, resulta bastante más cómodo quedarse con esta familia de medidas, que ya nos permite una cierta generalidad en los enunciados de los resultados. Así que lo que voy a presentar va a ser para P alfa y os voy diciendo cuáles son los resultados que valen para P mu y cuáles no, o cuáles podrían valer, pero no nos han salido. Entonces, ¿cuál es el aspecto del operador de Volterra en el contexto de series de Dirichlet? Bueno, pues yo lo que hago es, nuevamente, derivo en G y multiplico por F e integro, ¿vale? Y esa integral ahí es a lo largo de una curva que me une S con infinito, de manera no tangencial. Bien, por ejemplo, esta línea horizontal. ¿Por qué el menos y el infinito y todo esto? Bueno, porque realmente existe una anotación, una convención que, bueno, F, cuando evalúo F más infinito, lo que estoy haciendo es calcular esto de aquí, el límite cuando la parte real de S tiende a infinito, de F de S, que lo que me da es el primer coeficiente. De hecho, tengo una forma de recuperar, si yo aquí multiplicara por n a la s, hiciera el límite, recuperaría el coeficiente ns, ¿vale? Entonces, podría haber o sea, el único problema que podría haber es que el primer coeficiente, bueno, problema, tendría que definirlo para la serie de Dirichlet que no se anulara, que tuviera un primer coeficiente nulo y ya está. El único problemilla que podría haber es que el primer coeficiente de esto que yo integro fuese no nulo. Entonces, yo al calcular la primitiva me saldría una cosa que sería parecida a una serie de Dirichlet, pero no exactamente una serie de Dirichlet, porque sería primer coeficiente por S más una serie de Dirichlet. Pero aquí no hay problema, porque aquí al derivar G ya me cargo el primer coeficiente y al hacer la multiplicación ya el coeficiente es
no nulo. Y otro tema es que realmente, bueno, sé que Dani y Tomás han estudiado el Cesaro en este contexto. No lo sé si se recupera para un valor concreto de G, pero desde luego el de integración es otro operador distinto, en el sentido de que como la identidad no es una serie de Dirichlet, pues yo ya no la puedo, yo no puedo ya decir que poniendo aquí E igual a S recupero el operador de integración. Bien, entonces, bueno, estas preguntas ya las había adelantado y las había hecho antes. ¿Cómo serían las definiciones de los de BMA y de blog en este contexto? Y bueno, puedo aspirar a tener un sí, solo sí, como ocurría en el disco. Bueno, ya, spoiler, la respuesta es que no. ¿Vale? Y bueno, como vamos a ver, la clave va a ser el semiplano derecho y C1 medio. Va a haber ahí un gap. Entonces, bueno, recuerdo que Cetita era el semiplano de parte real mayor que tita. Entonces, vamos a decir que una función holomorfa en ese semiplano, realmente lo he definido para tita, pero con lo que hay que darse es que tita va a ser siempre o 0 o un medio, ¿vale? En lo que queda de charla. Entonces, decimos que está en BMA. O sea, realmente, ¿qué hago? Defino BMA del semiplano de manera idéntica a como hacía en el disco, ¿vale? Le pido que el supremo de las diferencias de f con su promedio integral sea finito. ¿Qué ocurre? Que aquí hay un problema y es que estoy evaluando en la frontera del semiplano. Entonces, hay un problema ahí de existencia en casi todo y entonces lo que le tengo que pedir es algún tipo de condición que me garantice la existencia de esos límites radiales. Entonces, bueno, esta condición lo que me hace es exactamente garantizarme la existencia de estos límites radiales y que me permita que esto de aquí tenga sentido. Para los que están o están más en el tema de series de Dirichlet, realmente lo que estoy haciendo con esto es pedir que esté en H2, o sea, H2 normal, o sea, no caligráfico, H2 del semiplano cetita. Entonces ahí lo que tengo ya es existencia de límites radiales y entonces ya tengo que para casi todo lo tengo definido en real de S igual a tita. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué se sabe para el operador de Volterra en los Hardy? Bueno, pues por un lado, si el símbolo está en este espacio, o sea, bueno, aquí ya le pido que sea una serie de Dirichlet, ¿vale? Naturalmente. Y entonces, si tu serie de Dirichlet está en BMA del semiplano derecho, ¿vale? Entonces el operador está acotado en HP. Ok. Y la vuelta es un poquito más peculiar. Si el operador está acotado y P es un racional positivo, entonces ya no puedes decir que estés aquí, estés en BMA del semiplano derecho, tienes que conformarte con decir que estás en BMA del semiplano C1 medio. ¿Vale? Esto puede resultar más o menos sorprendente, pero básicamente lo que hacen es un jueguito tomando potencias y solo son capaces con el... O sea, para P igual a 2 sale muy limpia la prueba. O sea, esta implicación sale muy limpia para P igual a 2 y la forma que tienen Breivik Perfect Decide de pasar a P es haciendo un jueguecito con las potencias, de Power Trick, que lo llaman, y bueno, solo son capaces de probarlo cuando P es un cociente de naturales. ¿Bien? ¿Y qué ocurre? ¿Hay alguna esperanza de aproximar, bueno, la prueba, especialmente esta, o sea, la de P igual a 2 sale muy bien, cuando P no es 2 es bastante durilla. De hecho, yo cuando me la leí la primera vez, o sea, yo acabé desesperado porque no entendía la prueba y un año después de haber intentado, de llevar tiempo intentando entenderla, subieron un corrigendum diciendo que una parte de o sea, una afirmación que hacían era falsa y el corrigendum eran 8 páginas que tenía cuentas desde la línea 3. Entonces, bueno, por un lado me consolé, pero por otro lado me tiré de los pelos. Pero bueno, entonces, ok, que ¿alguna aspiración de aproximar estos espacios? Bueno, pues no en ambos sentidos. Por un lado, la condición necesaria no es suficiente.
Entonces, o sea, y puedes decir mucho más. Para todo alfa, entre 0 y medio, te puedes construir una G que esté en BMA del huequecito. O sea, yo tengo aquí real de S igual a 0 y aquí real de S igual a 1/2. Esto sería C más, esto sería C 1/2, bien. Y alfa estaría aquí. Entonces me puedo construir un alfa, o sea, una G que esté en BMA de C alfa, de tal modo que el operador no esté acotado. Y la condición suficiente es no necesaria. Me puedo construir una G que te haga que el operador sea acotado y no esté en BMA del semiplano derecho. Bien. ¿Cuál es el problema? Que cuando, o sea, quizá ya podéis intuir cuáles van a ser nuestros resultados para los Berman. El problema está que cuando tú quieres probar acotación, lo que te haces es escribirte la norma, bueno, lo cuento en H2. Necesitas una buena representación integral de la norma, ¿vale? De la norma H2. ¿Qué ocurre? Que esa representación integral de la norma es en el semiplano derecho. Entonces, en esa representación quieres la norma H2 de esto, entonces aparece la G involucrada y la única forma que tienes de conseguir acotaciones imponiendo condiciones o imponiendo pertenencia del símbolo a espacios del semiplano derecho. ¿Qué ocurre cuando quieres volver? Que tú tienes acotación y la acotación, a ver, ahora mismo esto, ¿cómo era? Pues ahora los HP me bailan. En los Berman sí que lo tengo claro cuál es el problema. Ahora en los HP. Ahora mismo no caigo. Pero bueno, en el caso de los Berman sí que lo puedo comentar. Ok. Y bueno, sí, bueno, esto es lo que estaba diciendo, que la norma la tienes escrita en C+, en la condición suficiente, la condición necesaria empiezas en C 1/2. Y bueno, aquí sí que es muy, muy clave esta identidad, la identidad de Littlewood-Paley. Y uno de los problemas es que las medidas de Carleson, bueno, esto tampoco voy a insistir mucho en ello porque ni siquiera he dicho lo que es una medida de Carleson, pero las medidas de Carleson no se saben cuáles son en HP y entonces lo que haces es escribirte la norma en función de la norma de espacios, como HP de semiplanos o HP invariante, que ahí sí que las conoces y bueno, te intentas traer la información como buenamente puedas y demás. Entonces, como bueno, pues hemos definido los Hardy de series de Dirichlet y el espacio asociado para enunciar resultados eran los blogs, pues como podéis intuir, el espacio asociado a los Berman de series de Dirichlet van a ser una familia de espacios de blog. Ok, entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí realmente me lo he dejado. Esto no es verdad, hay que poner una condición más. Lo que necesitas es una función analítica f en el semiplano z, pertenece a este espacio de blog, si está acotada en z más 1/2, ¿vale? Y satisface esto. Esa condición técnica es, bueno, técnica y que en cierto modo tiene sentido, como el dominio no acotado, para poder aplicar el principio del módulo máximo, la vas a necesitar, tener acotación en algún sitio. Y bueno, aquí me lo he dejado al escribirlo, ¿vale? Entonces, realmente, si miráis la definición, es esencialmente la misma. Lo que estoy haciendo es, ¿qué ocurre? Que ahora, o sea, hemos dicho, antes era una cosa que era proporcional a la distancia al borde, ¿sí? Y tomaba el módulo de la derivada y tomaba el supremo. Pues aquí la distancia al borde es simplemente la diferencia entre la parte real y o sea, la parte real que me define el semiplano y la parte real del punto, y tomo el supremo. Entonces, y además estoy acotado en c θ más 1. Entonces, esto me define un espacio de Banach de funciones analíticas en c θ. Nuevamente, θ igual a 0 y θ igual a 1/2. Y bueno, bueno,
es quizás una cuestión interesante porque muchas veces puedes tener el vicio de, bueno, empezar a definirte espacios de series de Dirichlet que sea, bueno, me cojo el de analíticas y lo interseco con la D y eso es un espacio de series de Dirichlet. Entonces, bueno, según cómo de raro sea el espacio, a veces encontrarte un ejemplito aquí, pues ya es una tarea así interesante porque en general, bueno, eso no lo he dicho, pero si tú me das una función analítica, no se sabe, o sea, la propiedad de ser representable como serie de Dirichlet es una propiedad opaca o escurridiza, no sé bien cómo decirlo, porque a priori yo no te sé decir un criterio para decir esta sí, esta no, esta sí, esta no. Te puedo dar alguna condición necesaria, como la de los coeficientes, por ejemplo, y si no la satisfaces, pues sabes que no, pero a priori no es nada fácil, si yo te doy una función analítica, decir si tiene esa propiedad. Bien. Entonces, bueno, sí, y este comentario asociado al comentario que hice ya con los Berman, ¿vale? Realmente, bueno, estamos con mu alfa, con esa familia de medidas de probabilidad, y dijimos que, bueno, que realmente yo podía cambiar ese mu alfa por una medida de probabilidad tal que el cero estuviera en el soporte. Entonces, y eso me daba una familia de Berman en vez de AP alfa, pues AP mu, ¿no? Y del mismo modo, yo puedo definir unos blog mu que dependen de la media mu y que naturalmente, cuando mu es igual a mu alfa, me sale esto de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que el peso que sale, bueno, tiene ahí la derivada de Radon-Nikodym, es una raíz y demás, y hay que definir unas historias. Y bueno, para que se pudiera seguir todo y quede todo en limpito, he preferido restringirme a los AP alfa, ¿vale? Pero que naturalmente el asociado a cada AP mu tiene un blog asociado. Ok, entonces, del mismo modo que ocurría con los Hardy, pues tenemos por un lado la condición suficiente y por otro lado la condición necesaria. Entonces, como podréis intuir, es suficiente que G esté en el blog del semiplano derecho y que sea una serie de Dirichlet, por supuesto, para que el operador de Volterra esté acotado en AP alfa. Y además, tengo un control de la norma del operador con la norma blog del símbolo. Claro, aquí hay unas constantes que son absolutas en el sentido de que no dependen del símbolo. Y bueno, al hilo de lo que acabo de decir, realmente lo que probamos es bastante más. Probamos que si G está en blog mu, entonces G está acotado en AP mu, ¿vale? Pero bueno, como el blog mu era así un poco feucho y pesado, lo anunciamos así, que queda bastante más clarito. Y perfecto. Bien. Y naturalmente, bueno, lo que había hecho, justamente cuando, o sea, la definición tiene sentido en la medida en que cuando te coges la medida que quieres, que te sale el blog del semiplano. Entonces, o sea, no voy a dar la prueba. La prueba sí que es un poco pesada, pero la clave de la prueba es esto de aquí. Entonces, suponte que el símbolo, que sabes que el símbolo está en AP alfa y que tienes esta condición de aquí. Entonces el operador está acotado. Entonces, ¿dónde fueron? O sea, todo nuestro esfuerzo se centró en probar, primero, que esta condición es cierta y segundo, que cuando G está en blog del semiplano derecho, se tiene esto y por lo tanto se tiene acotación. O sea, una prueba indirecta en la medida que lo hacemos a través de esta condición. Entonces, esto se puede ver, como he puesto aquí, Carleson Measure Type Condition, que bueno, esto se podría ver como que esta medida de aquí, bien, sería una medida de Carleson, ¿vale? Para AP. Bueno, aquí se me ha olvidado, AP alfa, por supuesto. Bien, entonces, este es el ingrediente principal y bueno, para ello necesitamos unas buenas estimaciones porque recordad que la norma del Berman yo lo que hacía era, imitando lo que hacía en el disco, trasladar horizontalmente, tomar la potencia P de la norma HP de Dirichlet e integro contra la medida. Y bueno, tener unas buenas
cuando me refiero a some estimates, son buenas representaciones integrales de la norma, ¿vale? Que al final es lo que te da el juego. Y integrales de, o sea, identidades de Littlewood-Paley, que son representaciones en las cuales te consigues escribir la norma, o sea, así de manera muy vaga, te la escribes de esta forma, más aquí una medida. Entonces, cuando tú quieres probar acotación, bueno, aquí si yo calculo la norma TGDF, aquí me va a quedar la norma TGDF, que va a ser un poco feo, pero cuando yo hago la derivada de TGDF me queda F por G', ¿vale? O sea, recuerdo que esto es, sería TGDF, ¿sí? Entonces, cuando yo derivo eso, me queda F por G', y bueno, usando esta condición y echando unas cuentecitas y demás, bueno, la cosa más o menos marcha. Bien, y eso era respecto a la condición suficiente. Y respecto a la condición necesaria, bueno, pues como probablemente también habéis intuido, obtenemos una condición similar. Aquí ya, o sea, aquí la prueba no depende nada de tenerla para el caso P igual a 2, como ocurría en el Hardy. Entonces aquí no hay ninguna historia de que P tenga que ser un racional positivo ni nada, ¿vale? Es una prueba que marcha para todos los P y es la misma. Y lo que nos dice es que si el operador está acotado, entonces G está en blog de C1 medio. Aquí sí, aquí esta es la versión que conseguimos probar. Solo somos capaces de probar esta condición necesaria para estos espacios. No somos capaces todavía de probarlo en su versión más general, que sería, si está acotado en APMU, entonces está en el blog mu que toque de C1 medio. Eso sí que no nos ha salido. ¿Por qué no nos ha salido? Porque lo que hacemos es un jueguecito comparando las normas de funcionales. Por un lado, comparamos la norma, o sea, nos queda al final un cociente de norma de funcionales y necesitamos una estimación inferior de este funcional de evaluación. Aquí este funcional lo que me hace es evalúo en el punto S, ¿vale? Y sigma es la parte real de S. Y una estimación superior del funcional de evaluación para las derivadas en HP, ¿vale? Esta estimación es sencillita, pero esta estimación nos llevó lo suyo. De hecho, bueno, nos llevó tanto que es otro trabajo en el que tenemos estimación superior y estimación inferior. ¿Y cuál es el problema? Que nuestro argumento depende fuertemente de estas dos estimaciones. Y esta estimación para APMU no tenemos ni idea, ¿vale? De cómo hacerlo. De hecho, sí, la estimación que tenemos para AP alfa ya nos costó lo suyo y alfa son como, digamos, ¿cómo fue nuestro estudio? Pues empezamos con los AP alfa, que sí que puedes seguir un poquito más lo que está pasando. ¿Qué pasa? Cuando ya te pegas el salto mu y no tienes la medida, solo sabes que es una medida de probabilidad que el cero no está en el soporte, ahí ya no tienes tanto juego como tienes cuando la medida la tienes explicitada. Entonces, este es básicamente el principal impedimento para tener un enunciado más general. Bueno, esto es simplemente un resumen rapidito y os digo cuál es la línea que o sea, o qué es lo que estamos intentando y ya acabo. Entonces, en el disco, o sea, esto es básicamente un resumen de lo que pasa todo el rato cuando pasas a Banach de series de Dirichlet. En el disco todo es bonito, maravilloso, cierra todo perfecto, te vas aquí y ya se estropea todo, en fin, no funciona la mitad de las cosas. Entonces, en Harris del disco, acotado sí solo sí en BMA, en los AP, acotado sí solo sí en el log. Bien. En los HP, fíjate si no se estropean las cosas, que mira qué condición más fea. Si está acotado y es un racional positivo, entonces está en BMA de C1 medio, intersección de Dirichlet, por supuesto, y recíprocamente, bueno, recíprocamente no, si estás aquí, tienes acotación. Y lo mismo para los AP alfa, pero aquí quitamos esta condición y tenemos las versiones análogas, el blog de C1 medio y blog de C+, ¿vale? Y simplemente aquí como comentario que aquí podemos poner un blog mu y aquí un AP mu. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos intentando? Bueno, ¿qué estaríamos intentando? Encontrar una condición necesaria suficiente. Vale, ok.
pero bueno, uno se baja los humos un poco, ¿no? Y entonces dice, ¿cuál puede ser? O sea, porque hemos intentado siempre trabajar primero con AP alfa para ganar intuición y ver cuál puede ser la respuesta en AP mu. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Reescribir el problema. No digo que reescribir el problema lo convierta en un problema más sencillo, pero sí que por lo menos es un problema en el que vemos un poco más las cosas y nos resulta mucho más fácil construir ejemplos. Entonces nos permite ir aprendiendo un poco sobre la clase de símbolos. Entonces, ¿qué es un multiplicador de X en Y? Bueno, tengo espacios de Banach, bla, bla, bla. Entonces, es un vector que lo que me hace que al multiplicar por cualquier elemento de X, M por F, la norma de M por FI, esté controlada por la norma de F en X. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Reescribirnos el problema en función de un problema de multiplicadores. Entonces, el operador está acotado de aquí a aquí, si solo si, la derivada del símbolo es un multiplicador de P alfa en AP beta más AQ beta más Q. En nuestro contexto, P es igual a Q y alfa también. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Conocer esta clase. Conocer la clase de multiplicadores del espacio AP alfa en AP alfa más P. Nuevamente, ¿hace esto que el problema vaya a ser más fácil de resolver? ¿O es una reformulación más simple? No, pero por lo menos es bastante más fácil encontrar ejemplos, lo cual nos ayuda, porque el problema está un poco en cuál puede ser el espacio candidato. Entonces, por lo menos con esto nos hemos convencido que va a ser un espacio de C1 medio, que va a tener una propiedad de extensión, bueno, con límites verticales, alguna cosa así, al semiplano derecho, no sé. Y sí que usando la función z, primitivas de la función z, relaciones horizontales, etc., etc., sí que es más fácil construir ejemplitos, ¿vale? No digo que esto no vaya a permitir resolverlo, pero sí que tengo la esperanza de que seamos capaces de decir algo más con esta formulación. Y qué bueno que en particular es un problema ya así interesante, ¿vale? Porque, bueno, lo estamos intentando estudiar con más generalidad y que en particular nos daría información sobre la respuesta al problema. Y bueno, eso es todo. Gracias. ¿No dijiste nada si sabían que no valían si valían o no las vueltas? Sí. No, sí. ¿Saben que ninguna de las dos vale? Sí, ¿Hay sí. ejemplos? Lo que pasa, o sea, no lo he puesto, ¿verdad? Porque lo tenía puesto con mu. La definición de los blogs mu es un jaleo porque hay veces que te sale más pequeño que el blog del semiplano derecho y entonces estarías diciendo menos, pero no. O sea, desde luego, para los AP alfa, efectivamente no lo he puesto, pero sí. Lo he pensado justo cuando estaba pasando, no funcionan. Entonces yo creo, o sea, mi intuición es que va a ser una especie de, o sea, creo que va a ser en el semiplano C1 medio, pero que al tomar límites verticales esté definido en casi todo en el semiplano derecho y además te lleve esa propiedad, o sea, la propiedad que tenga ese espacio en C1 medio se comporte bien y si la puedas llevar al semiplano derecho tomando límites verticales, pero, o sea, ya te digo, es más una idea vaga que realmente que sepa realmente por dónde hay que tirar. Y bueno, por lo que he hablado con la gente de los HP, no, o sea, hay en el trabajo de HP sí que hay alguna sugerencia de cuál podría ser un posible camino, pero bueno, no que yo sepa, nadie ha conseguido así un avance significativo. Y yo no me acuerdo mucho, pero me sonaba que había varios candidatos a definir BMOA de Dirichlet, o había más de uno. Ninguno funciona como para que valga el sitio. ¿Por qué no la gente fue la que lo definió? Así que, o sea, yo no me acuerdo. lo que creo que pasa es que en la definición que aparece en el trabajo de esta gente, lo definen simplemente, o sea, porque yo he puesto dos condiciones. Si tú te lees el trabajo, ellos lo ponen directamente así.
BMW hace más, entonces aquí te olvidas de esto, pones 0, esto. Fin. Entonces, claro, tú lees la definición y dices, vale, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con F aquí? Entonces, ¿será que están usando sin decirlo esto de aquí? ¿Qué ocurre? Que en un trabajo que salió poco después, que es creo al que te refieres, ¿no? De estudio y demás, en el que está el SAFE también, dan la definición de BMA y sí la ponen. Entonces, no sé si es porque quizás los coautores presionaron para decir, ser más explícito en sus explicaciones, al contrario que en el otro artículo, pero vamos, o sea, qué decir, yo creo que simplemente, o sea, la definición que dan ellos en su trabajo es esta y que están omitiendo esto, o sea, no creo que se les haya pasado por alto que esto chirría mucho si no pones algún tipo o garantizas algún modo de existencia de los límites radiales. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos el número. Con la bolsa del día.